Todos, absolutamente todos, nosotros, sin importar cuál es tu contexto, sin importar cuál es tu trasfondo, sin importar cuán grandes son tus diferencias con la persona que tienes a tu lado de la silla, tenemos algo en común. Hay una cosa que tienes en común, por lo menos con cada uno de los que estamos en este recinto. No importa si eres rico o pobre, si eres bien parecido o no, si eres atlético o no, si eres inteligente o no, no importa si tienes estudios o no, si eres extrovertido o no, si le caes bien a todo mundo o no, si tienes un buen trabajo o no, o si tienes trabajo o no. No importa si tienes muchos dones y habilidades o no. No importa si eres casado o soltero. No importa si estás enfermo o muy sano físicamente. No importa si eres muy social o antisocial. Si tienes metas en la vida o no. No importa tu contexto religioso, social, político o cultural. Tú tienes algo en común con todo ser humano que vive o que ha caminado en esta tierra. Y es esto: que un día morirás como muchos que ya murieron o que como tú están a punto de morir. La muerte es algo que pone a todo ser humano al mismo nivel, ¿cierto? Todos vamos a terminar tarde que temprano en ese estado. El mal del que ninguno de nosotros escapa. Ya sea que tengas o no tengas todas esas cosas que ya mencioné al inicio. Hay un sentir en que podemos asociar la palabra muerte con la palabra perecer, ¿cierto? Sin embargo, Salmo 49 esta mañana nos va a ayudar a entender lo que dice el título de mi sermón, y lo tienen también en sus pantallas. Que la sabiduría de la palabra de Dios nos da entendimiento para no perecer. La sabiduría de la palabra de Dios te va a dar entendimiento, si me escuchas, que sabes que vas a morir un día, para no perecer. Así que vamos a poner, iglesia, nuevamente nuestros ojos en la palabra al inicio de Salmo 49 para descubrir esa sabiduría que nos da entendimiento y de la cual te estoy hablando. Así que abre tu Biblia nuevamente, Salmo 49, iniciando en versículo 1. Dice así: oíd esto. Bueno, inicia con esto, es como un preámbulo del autor del Salmo, que dice: para el director del coro, Salmo de los hijos de Coré. Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, tanto humildes como encumbrados, ricos y pobres juntamente. Mi boca hablará sabiduría y la meditación de mi corazón será entendimiento. Inclinaré al proverbio mi oído, con el arpa declararé mi enigma. En esta primera sección podemos ver algo similar a lo que pasa cuando vamos al circo. ¿Has ido al circo, me imagino, alguna vez en tu vida? ¿Y qué es lo que pasa cuando vamos al circo antes de que inicie la función? ¿Cierto? Y no, se aparece un monito ahí enfrente al cual alumbran todos los focos que están bajo la carpa. Un monito con sombrero muy alto y con un traje muy pomposo. Y hace un anuncio, ¿cierto? Damas y caballeros, niños y niñas. Está tratando de traer nuestra atención, ¿cierto? Nos está dando una señal de que el espectáculo está a punto de iniciar. Nos va a presentar, es el presentador de los diferentes actos sincerces que vamos a ir viendo a lo largo de nuestra estancia en ese circo, en esa carpa. Con la diferencia, iglesia,
de que en el circo está llamando la atención, a la audiencia bajo esa carpa. Podemos ver aquí en el Salmo que nos está llamando la atención bajo la carpa del cosmos, bajo la carpa de lo que vimos la semana pasada, de la expansión. Y también está llamando a una audiencia que no es bajo una carpa que quiere ir a ver un show, sino a todo aquel que sea parte de ese cosmos, todo aquel que tenga oídos para oír las palabras sabias de su Creador. En ese mismo sentir podemos ver que está haciendo un anuncio, un llamado, este salmo a cada uno de nosotros, a cualquiera que more bajo la expansión de los cielos, de esta tierra, a todo ciudadano de cada pueblo, a cualquier habitante de este mundo, sin importar su contexto o su trasfondo, como lo mencioné al inicio de mi sermón. El Salmo te está invitando a inclinar tu oído. Lo curioso de este Salmo es que aunque es inspirado por Dios, obviamente, los instrumentos fueron un personaje o personajes de la Escritura que son descendencia de un actor muy peculiar que vemos en el libro de Números, capítulo 19, quien pereció junto con aquellos que no quisieron inclinar su oído a las palabras de sabiduría que les trajo Dios para obedecer. Este personaje, su nombre es Coré. Y este personaje fue uno de los tantos que fueron traídos de la tierra de Egipto, que estaban bajo esclavitud, con la mano de Dios y como instrumentos Moisés y su hermano Aarón. Y este personaje, a pesar de que Dios ya había empezado a dar algunas instrucciones de cómo es que quería que su pueblo le rindiera honor, le rindiera culto, lo representara en la tierra, empezó a sentir una raíz de amargura en su corazón de pensar, ¿por qué son las cosas así? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no de otra forma? Quería empezar a contender con la idea que Dios ya había establecido, con la palabra que ya había pronunciado de cómo tenían que ser las cosas. Había un sacerdocio que él había apuntado, el cual iba a estar a cargo del servicio del templo. Tenía que ser del linaje de Aarón. Y este Coré como que no le gustaba la idea, como que sentía que Dios estaba dando privilegios a unos que a otros no le estaba dando. Él sentía que él podía ser usado, que estaba siendo desperdiciado, seguramente le pasaba por la mente. Entonces lo que hizo fue esto, proponer otras opciones, rebelarse en contra de esa idea y tratar de animar a otros, convocar a otros para inyectar ese mismo sentir de rebeldía a la palabra de Dios, de que no tenía que ser así como Dios había establecido, de que ellos tal vez podían también jugar ese rol que los levitas, los sacerdotes que Dios había instituido para llevar a cabo encargarse de la administración del templo. Él también lo podía hacer. Y la palabra dice que Dios no soportó ese tipo de altivez. No la soportó al punto de que los destruyó. Y los destruyó de una forma horrenda. Si has leído el texto, algo que parece así como de esas de las películas de Hollywood, en donde ellos fueron a ofrecer incienso, haciéndose pasar por esos sacerdotes que pensaron que podían ser. Y en ese momento Dios dio instrucción a los que estaban atentos a la palabra de apartarse de ellos. De apartarse de ellos porque iba a pasar algo sobrenatural. Iba a caer sobre ellos la ira de un Dios airado en contra del pecado de aquellos que no inclinan su oído a la instrucción. Y pasó. Fueron tragados por la tierra vivos, dice la palabra. Vivos. O sea, no es que primero cayeron muertos y ya después de muertos Dios les ahorró las palas a los israelitas para no tener que enterrarlos. No, fueron tragados y murieron a raíz de que fueron tragados por la tierra vivos. Ese fue el castigo
que Dios preparó en contra de aquellos que osaron pensar que su palabra no era tan importante como para seguir las instrucciones, como para proponer otras cosas alternativas, como para dar ideas a Dios. Ahora tenemos aquí en Salmo 49 a los hijos de Coré, a sus descendientes, vamos, con una actitud distinta y reverente hacia la palabra de Dios, donde ellos nos están invitando, a no ser necios, ignorando la sabiduría de Dios como lo hicieron sus antepasados, y por lo cual perecieron siendo tragados vivos, descendiendo así a lo más profundo del Seol, dice el texto en Números 16. Una palabra que vamos a estar encontrando también en nuestro texto esta mañana. En otras palabras, los hijos de Coré nos están invitando a tomar una actitud humilde ante la palabra de Dios. Una actitud que nos trae sabiduría para que tengamos entendimiento y conozcamos las cosas que están en el corazón de Dios. El humilde inclina su oído a la palabra de Dios, como dice el primer punto de mi sermón. ¿Eres humilde? ¿Dónde está tu oído esta mañana? ¿Eres humilde? ¿Eres humilde que escuchas su voz para entendimiento? ¿O eres altivo como Coré y sus seguidores narrados en Números 16? ¿Quién podrías decir que eres tú? ¿Quién hubieras sido en ese momento? ¿Hubiese sido tragado vivo por la tierra si ese momento fuera hoy, en este momento? ¿Hubieses perecido o hubieses escapado la ira? El perecer o no de tu alma depende de cuál es tu postura ante la palabra de Dios, quiero que sepas. Vamos a continuar, iglesia, leyendo versículos 5 a 9. Inicia con una pregunta. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis enemigos me rodee, de los que confían en sus bienes y se jactan de la abundancia de sus riquezas? Nadie puede en manera alguna redimir a su hermano ni dar a Dios rescate por él, porque la redención de su alma es muy costosa y debe abandonar el intento para siempre, para que viva eternamente, para que no vea corrupción. Es muy común, iglesia, que aquellos que hemos inclinado nuestro oído a la voz de Dios, muchas de las veces seamos tentados a dudar de la bondad de Dios sobre nuestras vidas. Es común. Levanta la mano, a todos nos ha pasado. Cuando vemos cómo es que aquellos otros personajes del mundo que no tienen temor ni reverencia a la palabra de Dios, prosperan en esta tierra. ¿Te sientes identificado? ¿Cómo es que aquellos que son nuestros enemigos por no haber confiado en la sabiduría de la palabra de Dios acumulan riquezas terrenales y prosperan en todo lo que hacen? ¿Tienen abundancia a pesar de su desobediencia? A pesar de haber cerrado sus oídos al buen proverbio que trae sabiduría y que sale de la boca de Dios. La tentación, cierto, es pensar que hay injusticia cuando aquellos que no están atentos a las palabras no sufren. Mientras que aquellos que estamos atentos muchas de las veces sufrimos. Mientras que los sordos y endurecidos de corazón, aquellos que confían en los bienes de esta tierra en lugar de confiar en Dios, se jactan de sus riquezas. En Medio Oriente, por ejemplo, en Asia, en África, vemos noticias frecuentes donde comunidades cristianas son atacadas, son perseguidas, mueren
No tenemos ni idea de cuántas personas mueren día a día por causa de profesar a Cristo como su Señor y Salvador. De este lado del continente, de veras no tenemos idea, iglesia. Porque lo que ves en las noticias es porque de veras ya fue muy grande, una masacre, una explosión. Pero eso no es nada. Eso es solo la punta del iceberg. Diario hay ejecuciones, diario hay matanzas en contra de aquellos que han inclinado su oído al Dios de la Biblia. Diario hay mártires siendo masacrados, siendo llevados como ovejas al matadero por su fe. Sin embargo, a pesar de todo eso es verdad, de que todo eso es verdad, a pesar de que pareciera que vivimos en un mundo, en el mundo del revés, donde el que escucha la voz de Dios y su sabiduría muchas veces no prospera, y el que no escucha pareciera que trae la bendición de Dios. La invitación a la que nos está haciendo el Salmo es a no temer los días de la adversidad, los días que los hijos de desobediencia van a traer a los hijos de Dios. Que no temamos esos días. Pues por haber inclinado nuestro oído a Dios, hemos entendido el secreto de la vida, el secreto de un rescate que todo ser humano necesita. Un secreto que no está en las manos de ningún poder humano. Un rescate que no puede ser pagado por ninguna acumulación de riquezas del hombre más rico de este mundo. No puede. Un rescate que no puedo pagar ni yo mismo ni nadie lo puede pagar en mi lugar, sin importar cuánto dinero tenga. Nadie puede redimir a su hermano ni dar rescate por él, como dice el versículo 7. Nadie. Porque Dios en su palabra nos ha revelado de la sabiduría. Esa sabiduría que nos dice que nuestra necesidad más grande en esta vida no es ese trabajo, no es esa promoción, no es esa casa, no es ese viaje, no es tener hijos o no tener hijos, no es estar soltero o casado. Esa no es tu necesidad más grande en la vida. Y Dios ha revelado a sus hijos en su palabra precisamente eso. Sin importar tu contexto o tu trasfondo, tu necesidad más grande en esta vida es la redención de tu alma. La cual dice el texto que es muy costosa. Y quiero que sepas que la razón por la cual es muy costosa es porque la ofensa del pecado de los hombres contra un Dios infinito es contra un Dios infinito. Por eso es muy costosa. Tu ofensa no es hecha aún igual. Lo que la hace costosa es que la has hecho en contra del Dios infinito, el que creó el cosmos. La ofensa se vuelve infinita por definición. Es por eso que no existe oro suficiente en esta tierra que pueda pagar los daños que producen esa ofensa. No hay sacrificio suficiente. Nuestro pecado, según la palabra de Dios, nos trae esclavitud, nos trae muerte, nos trae condenación. Es por eso que es necesario que alguien nos traiga redención de ese estado en el que vives. Versículo 8 dice que intentar redimirnos a nosotros mismos es vano. Es vano, es vano. Es inútil. Que la persona sabia y que ha escuchado el consejo de Dios debería abandonar el intento para siempre, dice la palabra. Para siempre. Ya que no hay ni misa, ni novenario, ni buena obra, ni manda, ni ofrenda humana, ni regla moral, ni religión, ni influencia, ni ninguna artimaña de los hombres que sea suficiente para pagar el costo de la redención de tu alma. Para pagar el costo de la ira que
que tiene que ser removida por un Dios airado por tu pecado. La redención de tu alma le pertenece a Dios, como dice el segundo punto de mi sermón. Sencillo. Si te puedes llevar algo esta mañana, llévate esto. Que la redención de tu alma le pertenece a Dios. Él tiene los derechos. Él no ha compartido esa tarea con nadie, ya que Él es el único ser con valor infinito, con las capacidades de poder saldar una cuenta infinita que produjo nuestro pecado cuando pecamos contra esa persona. Él es el único. Él es el único con dinero para pagar el costo, vamos. El problema más grande con nuestro pecado no es lo que hemos cometido, aunque obviamente hay gravedad en eso, sino en contra de quién hemos cometido en ese pecado. Es ahí el problema. Eso es lo que lo hace muy costoso, lo cual hace imposible pagar con esfuerzos humanos. Hay una ilustración que me gusta usar mucho para que la gente entienda estas cosas y que la uso mucho cuando salgo a evangelizar. Y les digo esto: imagínate que tú vas con tu perro caminando aquí en el parque, y imagínate que a mí no me gustan los perros, y tu perro se me acerca, se me encima, y como a mí no me gustan los perros, pues yo lo aviento de una patada. ¿Qué vas a hacer? No, pues me voy a enojar. Digo, claro, te vas a enojar, y tal vez hasta me vas a decir algunas palabras, y tal vez si eres muy agresivo, pues me vas a querer golpear. ¿Por qué? Porque estoy ofendiendo, más que estarte ofendiendo a tu perro, te estoy ofendiendo a ti, que eres el poseedor de ese perro, eres el dueño, ¿verdad? No, pues sí. Bueno, pero no pasaría de ahí, le digo, a lo mucho nos agarramos, nos ponemos los guantes y nos peleamos, ¿cierto? No, pues cierto. ¿Y qué pasaría si yo hiciera ese mismo acto, ese mismo pecado de traerle una patada al perro del policía que está parado ahí en la esquina? ¿Tú qué crees que pasaría? ¿O crees que subiría el nivel de la consecuencia de ese mismo pecado? Date cuenta, el pecado es el mismo. La consecuencia incrementaría. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que incremente? Tal vez voy a parar en la cárcel, tal vez él sí me va a aventar a su perro, no sé, muchas cosas van a pasar. Tendría que pagar una multa, porque Él es la ley, Él tiene más autoridad. Es su posición lo que provoca que el mismo pecado tenga una consecuencia mayor, ¿cierto? No, pues sí. Luego, ahora imagínate a nuestro presidente, que me lo encuentro ahí por el parque, en Chapultepec, paseando a su French Pool. Imagínate que igual, el mismo acto, se me acerca, lo pateo. ¿Tú qué crees que va a pasar? ¿Cuál crees que va a ser la consecuencia hacia mi persona por el mismo acto? No, pues ahí ya va a ser más severo. Le digo, claro, igual, si se porta buena onda, nada más no para en una golpiza. Si de veras usa todas sus capacidades de influencia y poder, me desaparece si es muy amante de los perros. Le digo, entonces te das cuenta cómo es el mismo pecado y lo único que cambia la consecuencia de ese pecado es el valor y la posición de autoridad que esa persona tiene. ¿Y por qué les explico esto? Para que traten de entender la gravedad de su pecado. Que no nada más es que pecamos mutuamente y nos tenemos que perdonar porque tenemos que ser buena onda. Aunque eso es verdad, últimamente el ofendido más grande no somos nosotros. Es nuestro Creador. El que esperaba otra actitud ante esa circunstancia en la que tú cometiste pecado. La ofensa es de ese tamaño. La consecuencia es del tamaño de un rey que está sentado en un trono celestial, el creador del universo, el que esperaba mejor de ti. Él no quiere que juguemos en minimizar nuestro pecado. Él quiere que entendamos su posición y como tal podamos entender la consecuencia, que el pago de nuestra rebeldía es muy costoso. Dios se reserva los derechos de ser el único autor de la redención de las almas humanas.
Y por consiguiente, Él es quien determina los términos y las condiciones para que podamos tener redención. Nadie más. No es que Él abrió una mesa, un panel para que le trajeran ideas. Así no lo hizo Dios. Él determinó cómo es que iba a glorificarse en la redención de los seres que somos nosotros, pecadores y rebeldes hacia esa autoridad. Para que vivamos eternamente, como dice versículo 9. Para que no veamos corrupción. Amén. Vamos a seguir leyendo, iglesia, versículo 10 al 14. Dice, porque Él ve que aún los sabios mueren, el torpe y el necio perecen de igual manera y dejan sus riquezas a otros. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus moradas por todas las generaciones, y a sus tierras han dado sus nombres. Mas el hombre en su vanagloria no permanecerá. Es como las bestias que perecen. Este es el camino de los insensatos y de los que después de ellos aprueban sus palabras. Como ovejas que son destinados para el Seol, la muerte los pastoreará. Los rectos los regirán por la mañana, su forma será para el Seol, la consuma, de modo que no tienen morada. Cosa fuerte que acabamos de leer. Alguna vez les conté la historia de mi padrino que era muy generoso, ¿cierto? Este padrino que me llenaba de jugosos domingos y que por cierto ya murió. Algo de lo que recuerdo mucho de su persona era precisamente eso, la acumulación de tesoros en la tierra. Recuerdo de su jactancia en las reuniones familiares. Recuerdo de sus comentarios de cómo es que él ya había adquirido una casa en tal o cual barrio de la ciudad. Cómo es que él ya había adquirido una nueva propiedad. Cómo es que le había salido muy barata. Cómo es que había aprovechado la necesidad de una persona. Recuerdo muy bien esas cosas. Y no solo porque yo las llegué a escuchar, sino porque se hacían eco aún a través de mis padres, que obviamente tenían que darse por enterados, porque mi padrino se jactaba en las reuniones familiares. Era muy jactancioso, muy presumido de su poder adquisitivo y de todo lo que ya poseía en esta tierra. Mi madrina, la recuerdo muy bien, hablando de cómo es que esa casa que adquirieron ya necesitaba ciertas renovaciones y ella era la que ya estaba planeando cómo es que iban a conseguir el material y a los trabajadores para poder mejorar esa casa. Y recuerdo como chico el pensamiento que venía a mi mente. Yo era un niño, donde yo me preguntaba, ¿es que acaso la casa donde vive mi padrino, mi madrina, no es lo suficientemente grande y cómoda? Porque obviamente de todas las casas en las que vivían había una en particular en la que gastaban la mayor parte de su tiempo, a la que mayormente nos invitaban cuando había una reunión, una fiesta. Yo preguntaba, ¿es que acaso esos 6 espacios para carros, ese garage tan grande, no es suficiente? ¿Es que acaso esas 10 habitaciones que posee esta casa no es suficiente para albergarlos a ellos y aún a las visitas, si es que tuviesen huéspedes? Yo me hacía esas preguntas, ¿no es suficiente? Claro, después descubrí que esa generosidad que mi padrino mostraba hacia los niños, hacia mí, no necesariamente reflejaba una generosidad en la vida real, por decirlo así. Él no era el más generoso cuando veía a alguien en necesidad, aun si fuese de su propia familia. Y obviamente eso tenía sentido, por eso es que era el acumulo de riquezas. Todo su enfoque era en acumular una propiedad, en acumular esto o el otro, en comprarse un carro, no necesariamente en ayudar a las personas.
Él usaba su dinero para comprar moradas, mismas que adquiría seguramente pensando que serían eternas, como dice el versículo 11. Si mi padrino, iglesia, hubiese tenido un poquito nada más, los ojos más abiertos, el oído más dispuesto, para poner atención a la realidad de las cosas, ¿cómo es que tanto el hombre sabio como el torpe mueren de igual manera, como dice el texto? ¿Cómo es que sus riquezas o posesiones al final de los días se las quedan otros? ¿Cómo es que la muerte iba a tocar puerta tarde o temprano y que perecería como una bestia, dice el versículo 12? ¿Se dan cuenta? Dios está comparando en ese sentir nuestras vidas tan efímeras y perecederas como la de una bestia. Versículo 13 nos dice que el camino de mi padrino y de muchos que ven la vida como él la vivió es el camino de los insensatos, de los que aplauden ese estilo de vida, esa forma de vivir, aprobando sus hechos y sus palabras, buscando acumular tesoros en la tierra que al final dejarán a otros que la mayoría de las veces le van a dar un mal uso, a otros que la mayoría de las veces cuando no se hacen bien las cosas va a quedar en discordia, va a traer discordia a la familia, siendo malbaratados. Y todo esto me hace hacerme estas preguntas, iglesia, para mí y para ti esta mañana. ¿Dónde tienes tus ojos puestos esta mañana? ¿Es en la acumulación de riquezas? ¿Es en el éxito de los negocios? ¿Es en la vanagloria de las posesiones terrenales? ¿Se podría decir que tienes mucho en común con mi padrino? ¿Tu confianza está en la sabiduría de los hombres? ¿En el estándar de los hombres? ¿Tu oído se inclina a las voces de este mundo que te dicen que tienes que acumular más y más y más para ser exitoso, para que esta vida valga la pena? ¿Que tienes que tener riquezas para poder vivir la vida? ¿Que no puedes tener hijos hasta que tengas lo suficientemente prosperidad y dinero y posesiones y una casa y un carro? ¿Vives bajo ese engaño? Eres como esa ovejita que está dejando que la pastoree la muerte de la que habla el versículo 14, destinada para el Seol, destinada para ese lugar, el cual es la morada de los muertos que vivieron sus vidas para poseer las cosas de este mundo, en vez de vivir sus vidas en devoción al Dios vivo. Es un texto fuerte, iglesia, esta mañana. Yo sabía que no nos iba a sacar una sonrisa esta mañana el Salmo 49. Muchas veces sucede con la palabra de Dios, pero muchas veces Dios quiere exhortar, quiere que escudriñemos nuestros corazones, que no nos engañemos de pensar que no estamos buscando las cosas que el mundo busca. ¿Estás caminando el camino de los insensatos o el de los rectos que son pastoreados por la palabra de Dios? Los insensatos perecen por su propia sabiduría, como dice el tercer punto de mi sermón. Perecen por buscar la sabiduría que proviene de hombres y no de Dios. Aquellos que acumulan moradas en la tierra, pero que se quedarán sin morada cuando el Seol los consuma. Hay un sentir en que pareciera que los insensatos, los que han vivido la buena vida, son aquellos que acumulan tesoros en la tierra, ¿cierto? Pero va a llegar el día en que la balanza se va a inclinar hacia el otro extremo, donde los rectos, aquellos que buscaron sabiduría y entendimiento en la palabra de Dios, vivirán para regir por la mañana, como dice el versículo 14. Eso te debería sacar una sonrisa. Gobernarán una mejor morada preparada por su Dios en los cielos. Para aquellos que no vivieron sus vidas en esta tierra acumulando tesoros que perecen cuando somos llamados a rendir cuentas a Dios.
Últimamente, no es que tu oído no está inclinado a la sabiduría, déjame y te digo. La pregunta es, ¿de dónde viene esa sabiduría? ¿De Dios o de los hombres? Si viene de los hombres, Dios es claro en su palabra que tarde o temprano perecerás por haber confiado en ese tipo de sabiduría. Tarde o temprano. Tal vez ahorita no lo ves, te cuesta trabajo verlo. Nos cuesta trabajo verlo. Pero tarde o temprano se va a revelar así. Amén. Vamos a terminar, iglesia, con la última sección de nuestro Salmo, versículo 15 al 20. Dice, pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol, pues Él me recibirá. No temas cuando alguno se enriquece, cuando la gloria de su casa aumenta, porque nada se llevará cuando muera, ni su gloria descenderá con él. Aunque mientras viva, así mismo se felicite, y aunque los hombres lo alaben cuando prospere, irá a reunirse con la generación de sus padres, quienes nunca verán la luz. El hombre en su vanagloria, pero sin entendimiento, es como las bestias que perecen. Cuando decimos que, o usamos esta declaración de que alguien tiene que ser salvo, viene implícito en esa palabra que esa persona no se podía salvar por sí misma. Si no, para empezar, ni siquiera la hubiéramos usado, ¿cierto? Viene implícito que un tercero, otro ente, otro individuo, tiene que interactuar para la salvación de esa persona. Similar a lo que pasa a la persona que está en medio de la alberca y que se está ahogando, que le dio un calambre o que no sabe nadar. En donde está a expensas de que alguno que lo escuche cuando clama por auxilio, salte a la alberca y lo traiga, lo agarre y lo regrese a la orilla del lugar de donde salió. Se asume que necesitaba ser salvado y que él mismo no se podía salvar. Por eso alguien tuvo que lanzarse a la alberca. Cuando se refiere a la redención de nuestra alma, Dios ya dejó bien en claro que el hombre en sus propias fuerzas es inadecuado para pagar el costo de esa redención. Es solo que aquel que ha inclinado su oído a la sabiduría de Dios entiende la necesidad de que Dios sea el que salte al agua para nosotros dejarnos ser atrapados, para que nosotros seamos rescatados, para que no terminemos en las profundidades del Seol. Es solo cuando hemos entendido el estado espiritual y podrido en el que nos encontrábamos, que no había cosa alguna que pudiese reparar esa pudredumbre, que pondremos nuestra esperanza para ser salvos en el único con la capacidad de redimir nuestra alma y así poder tener la certeza de esa declaración que hemos leído en versículo 15, de poder decir, pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol, pues Él me recibirá. Tener esa certeza de que no depende de mí, de que si dependiera de mí me daría otro calambre en otro lado y haría las cosas más difíciles para ese rescate. Un hombre o mujer sabio ante los ojos de Dios es aquel que entiende de corazón las palabras de esta declaración y las atesora en su corazón. La jactancia de alguien que entiende que su vida está en peligro y a punto de perecer, pero que confía en la redención de Dios por medio de la gracia que viene por medio de la fe, es en la cruz de Cristo y no en ninguna otra cosa terrenal. Es ahí donde está nuestra jactancia si hemos creído, si hemos entendido de dónde proviene la sabiduría. Los hombres necios que se ponen la esperanza
de la trascendencia de sus almas en las cosas de este mundo, se glorían de esas cosas que poseen, de las cosas que acumulan, los títulos, sus trabajos, sus riquezas, sus distracciones, sus aventuras. Su gloria consiste en medirse con los estándares de otros hombres que poseen otras cosas. Es ahí donde encuentran su gloria. Y en base a esa medición ellos encuentran su estándar. Y por eso se jactan. Su consuelo es ver cómo otros los alaban mientras ellos mismos se felicitan por sus logros, buscando así la aprobación, la cual están desechando por parte de Dios. Y que al final de sus días obviamente se van a dar cuenta que era la aprobación que más importaba. No la de los hombres, la de Dios. Hombres y mujeres que viven en tinieblas, a quienes no les ha amanecido. Quienes buscan las cosas de este mundo, que no entienden que el pecado de sus vidas trajo la muerte que eventualmente tocará sus puertas. No entienden la necesidad de un redentor para salvarnos, redimiendo sus almas de ese estado espiritual que es de muerte. Los sabios, según la perspectiva de Dios, encuentran su gloria en las cosas que no perecen, no en posesiones de hombre, sino en el Dios infinito. Es en el Hijo de Dios que se hizo carne. Es en Jesús, el Dios hombre, que vino a pagar el pecado de los que vivían en tinieblas. Es en Jesús que vivió para vivir la vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir. Una vida llena de sabiduría, puesto que Él sí inclinó perfectamente su oído al Padre para obedecer esa sabiduría. Perfectamente, la cual le trajo entendimiento para obedecer a la perfección, una perfección que lo hizo acepto a los ojos de su Padre. Sin embargo, murió aunque nunca pecó, murió y bajó al Seol por ti y por mí, pero no se quedó en ese lugar. Murió porque era el único con el valor infinito para pagar el costo que se requería por tu alma. Era el único camino por el cual Dios determinó perdonar la rebeldía y la maldad de tu corazón. Murió, pero la muerte no lo pudo contener. Estaba profetizado que su cuerpo no vería corrupción. Es decir, que no se quedaría en ese estado, sino que resucitó al tercer día, completando así su plan de redención. Completando así la salvación de la cual gozarían todos aquellos que por fe vendrían a buscar redención y misericordia, humillándose ante Él, viendo su necesidad de un salvavidas, para salvarnos de ese estado de muerte y tinieblas y traernos a su reino celestial de luz, adoptándonos a la familia de la luz. Una familia donde todos buscan las sabidurías de la palabra de aquel que dijo que era el camino, que era la verdad y que era la vida, y que nadie, ningún hombre, ninguna mujer, ningún pecador en esta tierra se va a acercar al trono de su Padre, a la presencia de su Padre, si no es a través de ese sacrificio. Que nadie verá la luz si no es porque viene a la luz de Cristo. Que nadie verá la vida si no es que primero se humilla al autor de la vida. Que nadie andará en caminos de sabiduría al menos que ponga su sabiduría y su esperanza en la sabiduría encarnada que es el Hijo de Dios. Los sabios se glorían en la redención de su alma. ¿Eres sabio o eres torpe? ¿Eres sabio con entendimiento o eres necio? ¿En qué te glorías? ¿Dónde está tu jactancia? Los sabios se glorían en la redención de su alma, como dice el último punto de mi sermón. Los necios tienen muchas otras cosas en que gloriarse, ¿cierto? Como vemos en el texto. Pero nada se llevarán de su gloria. Su gloria no va a descender con ellos al Seol. Solamente van a ser tragados por la tierra y hasta ahí se acabó la cosa.
¿Dónde está tu jactancia, iglesia, y tu vanagloria esta mañana? ¿Está en esa cruz? ¿En ese Jesús? ¿Está en el entendimiento de que necesitabas que se ofreciera redención por tu alma y que no dependía de ti? ¿Esa redención que Dios propuso? ¿O está en los tesoros terrenales? ¿Está en el hecho de que el costo por tu redención de tu alma fue pagado por completo? ¿Que no hay nada más que tengas que agregar al precio que se tuvo que pagar? ¿O en algo más? ¿Qué es lo que consume tu mente, iglesia? ¿Es el hecho de que tus transgresiones fueron perdonadas y que fuiste declarado justo por la fe en Jesús? ¿Es eso lo que consume tu mente esta mañana? ¿O tu agenda de vida centrada en tus logros y posesiones que alimentan tu ego y que te traen la gloria de los hombres? Es cierto, iglesia, que como dije al principio de mi sermón, toda la humanidad tenemos algo en común. Todos tenemos un boleto comprado 3 metros bajo tierra, pero no todos tenemos en común cuál va a ser nuestra última morada. Algunos resucitaremos en gloria para regocijarnos, para gozarnos de lo que se nos dio, de lo que se nos dijo que era la vida en abundancia, los que inclinamos nuestro oído a Dios para obedecer las palabras de esta vida, los que nos humillamos para reconocer la necesidad de la redención de nuestras almas. ¿Quieres tener eso en común junto con los que hemos confiado esta mañana? Pues ¿qué esperas? Ven en arrepentimiento y fe, humillado a los pies de Jesús, clamando misericordia para que Él te salve de tus caminos oscuros. Reconoce tu más grande necesidad en Él y vive en lugar de perecer. Vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé esa gracia. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque es fiel, es verdadera, es oportuna esta mañana. Señor, yo te pido, Padre, que nos traigas gozo a todos aquellos que hemos confiado. Que nuestro más grande deleite y jactancia sea en haber recibido la redención de nuestras almas, Señor. Que eso sea lo que consuma nuestros corazones, que eso sea lo que nos motive a hacer cosas que tú esperas de nosotros, de aquellos que han sido llamados de tinieblas a luz. Que no importa los tesoros en esta tierra que no poseemos, que no tenemos, que no importa que no podamos competir con un mundo que busca las cosas de este mundo, que nosotros encontremos nuestra jactancia en algo mejor, no en algo pasajero, lo cual no nos vamos a poder llevar a la tumba, sino en algo eterno, en algo que en realidad vale la pena vivir esta vida. Ayúdanos, Señor, danos gracia. Nuestros ojos son tardos para ser fijados y puestos a la cruz de Cristo, en nuestra necesidad más grande, el precio más costoso, ese derramamiento de sangre sin el cual tú no ibas a justificar a nadie. Esa sangre divina y perfecta, la única con la capacidad de redimir a muchos. Señor, yo te pido por aquellos que están aquí esta mañana, que tal vez ya llevan tiempo viniendo a escuchar sermones, que tal vez ya llevan tiempo declarándose creyentes, tal vez porque se asocian con alguien que es creyente, tal vez es su papá o su mamá, y que piensan que eso los hace hijos tuyos, que piensan que eso los hace que no van a perecer un día. Señor, que ellos puedan ver su más grande necesidad, que puedan entender que su vida está en peligro y que la única forma en la que pueden escapar de la ira, del peligro, del juicio eterno es si en verdad ellos, sin que nadie lo haga por ellos, ellos mismos vengan en arrepentimiento y fe, declarando que son sucios, que son impuros, que no merecen, que necesitan redención. Danos esa gracia, Padre, y ayúdanos a gozarnos a aquellos que ya la tenemos, que hemos confiado. Señor, ayúdanos a mantener el enfoque, a no distraernos,
Que nuestros corazones engañosos no se distraigan con las cosas que perecen, con lo que en realidad no importa. Y ayúdanos a enfocarnos en lo que es de primera importancia, en lo que sí importa. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.